Ahora sí le apareció. Ah, ya. El error fue mío. Listo. Gracias por eso. Ya me di cuenta, el error fue mío, pero no lo que le ha pasado a otros docentes, entonces, al momento de entrar, entramos por el lado equivocado. Listo. Entonces, bueno, más que me di cuenta para decirle a los docentes dónde estamos cometiendo el error. Listo. Vamos hoy a empezar con el amigo, con los amigos Judas y con Pedro en su segunda carta, ¿listo? No vamos a ver directamente segunda de Pedro, sino vamos a empezar con Judas para mirar de qué manera estas dos epístolas, segunda de Pedro y Judas, son complementarias o son muy similares más bien, ¿sí? Son dos cartas que generalmente nosotros leemos aisladas, pero es interesante cuando cuando las comparamos. La repetición de temas que hay en ambas es interesante, ¿listo? Y de hecho que ustedes para después de semana de receso van a hacer un trabajo de un cuadro comparativo, más bien de esas dos epístolas. Yo no les voy a decir ahorita cuáles son, o mañana cuáles son las similitudes que hay, sino vamos a ver algunos otros temas y les subo a la plataforma un pequeño informe que ustedes van a hacer un cuadro comparativo de esas dos epístolas para ver qué temas son repetidos. ¿Listo? Y después de semana de receso hacemos algo con ese material. Eh, con eso creo que alcanzamos a terminar el segundo corte y para el siguiente corte entonces vamos a ver las tres cartas de Juan y vamos a ver Apocalipsis, ¿listo? Y recuerden que de Apocalipsis van a hacer unas exposiciones ustedes, ¿listo? Las cuales voy a subirles ahora en la semana de receso, con fechas y todo para que las puedan preparar con tiempo, ¿listo? Son muy interesantes esas exposiciones que ustedes van a hacer. Entonces, ¿qué puedo decirles de Judas? ¿Listo? Entonces, un poco el trasfondo histórico. Entonces, Judas escribió en la época en la cual se estaba dando un ataque político muy fuerte, ¿sí? Y el cristianismo estaba bajo ese ataque, ¿sí? de Roma. Se estaba dando una influencia de apóstatas gnósticos, ¿sí? Y ese va a ser un tema repetitivo, va a ser un tema repetitivo en varias cartas. Juan, de hecho, vamos a ver luego que Juan, de hecho, también va a tener algunas discusiones
con gnósticos, ¿sí? Lo mismo va a pasar con Pedro. Entonces, en esas epístolas, aparte de las situaciones que se estaban viviendo de persecución, de la diáspora que ya vimos en Pedro y en Santiago que se da, el peligro de que los cristianos querían retornar al judaísmo, como lo vimos en Hebreos, la situación de los ricos y los pobres, y todas estas condiciones que se vivían. Además de eso, ahora se le une esta herejía de los gnósticos, que es una herejía que estaba engañando incluso a los elegidos. Por eso es que Juan va a manifestar la necesidad de permanecer. Y ese término permanecer o esa acción del permanecer se vuelve reiterativa en estas cartas. ¿Sí? Imagínense que entre Judas y Juan pasan más o menos 25 años, ¿sí? Entonces, Judas está en los inicios del gnosticismo. Cuando Juan nos va a enfrentar unos 25 años más tarde, ya han cogido bastante fuerza. Y no es algo que se haya acabado, porque realmente esta herejía no se acabó. Hoy en día seguimos teniendo gnósticos, ¿sí? Y de una u otra manera, nosotros nos vemos enfrentados a varias de estas personas. ¿Sí? Hay personas que uno les dicen, no, es que yo soy gnóstico, no, es que yo soy agnóstico. Es el otro término que utilizan algunos. Pero Judas se encuentra en esa situación. A excepción del apóstol Juan, para el año 70 después de Cristo, los apóstoles ya habían sido martirizados, la mayoría, ¿sí? Y el cristianismo se encontraba vulnerable. Pues imagínense que los líderes de la iglesia, Jacobo, que era un líder de la iglesia, pero los apóstoles, Pablo, Pedro, Tomás, Felipe, la mayoría de ellos ya habían pasado por el martirio, ya habían sido sacrificados de diversas maneras en diversos lugares. Juan es el único que va a permanecer. Después de esta época, es de los pocos apóstoles que va a quedar. ¿Sí? Es por eso que Judas hace este vehemente llamado a la iglesia a pelear, para contender ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Eso lo dice ahí en Judas, en el versículo 3. Entonces, esa situación obviamente va a ser bastante candente, enfrentar estas herejías. Recordemos que no es la única herejía no es la única herejía que se levantó en esas épocas, ni fue la única que tuvieron que combatir. Y a raíz de eso, años posteriores es donde se empiezan a dar los famosos concilios. En los concilios ya se reúne parte del liderazgo de la iglesia a tratar de darles solución o respuesta a varias de las herejías que se levantaron. Con el gnosticismo no hubo un concilio. ¿Por qué? Porque la iglesia en ese momento, recordemos que en ese momento la iglesia no estaba jerarquizada todavía. En ese momento, quienes lideraban la iglesia eran los apóstoles, ¿sí? Y ellos tenían que hacerse cargo de todo lo que sucedía al interior de la iglesia. Por eso la necesidad. Ay, aquí me escribió Adriana, que no pudo entrar a la clase, pero aquí la veo. ¿Qué pasó? Acabé de entrar, profe, es que ningún link me servía. Ni el de la plataforma, ni uno que mandaron por el grupo, entonces. Pero No te ya, quería, no te queríamos oír en la clase, Adriana, por lo visto. Ah, me sacaron. tus compañeros dijeron, no, eso no, quedémonos así, que para que ya no entre. Ella sí estuvo en la anterior, profe. Ah, bueno. Soy No, juiciosa. bienvenida, Adriana. No, el error fue mío que entré por donde no era. Pero bueno, gracias a Dios ya están acá. Entonces, imagínense ustedes. Yo siempre pienso mucho en ese primer siglo de la iglesia, lo que realmente vivieron, lo que realmente tuvieron que enfrentar, ¿sí? Y enfrentar, imagínense, enfrentar al judaísmo, por un lado. Luego tuvieron que enfrentar la situación de los ricos que querían oprimir a los pobres.
tuvieron que vivir la situación de la diáspora, la persecución de Roma, ¿sí? Y los cristianos vivían la persecución de los romanos, pero a la vez de sus mismos compatriotas con el judaísmo. Y aparte de eso, se levantan estos muérganos del gnosticismo a tratar de fundar nuevas ideas. Entonces, era una situación bastante compleja porque eran ataques por todos lados. Mantenerse firmes en esa época era muy complejo. Era difícil. Sin embargo, ustedes saben que Nerón trató de exterminar a los cristianos y no pudo. Claudio hizo lo propio. Después Domiciano hizo lo propio. Tito, cuando era jefe del ejército, fue cuando destruyó Jerusalén en el año 70, siendo jefe del ejército romano. Luego se volvió emperador. Y no hubo maneras de destruir a los cristianos, no hubo ninguna manera. ¿Por qué? Porque siempre Dios guardó el remanente. Dios siempre ha estado protegiendo ese remanente, ¿sí? Para protegerlo y llevarlo dizque hasta el segundo siglo en medio de tantas dificultades. Sí, Mercedes. Gracias, profe. Una pregunta, ¿qué opinas tú? Yo siempre he creído, no sé, he tenido como esa duda de que si eso que tú estás refiriendo, de que siempre Dios en todas estas dificultades que habían pasado, experimentado los cristianos en una y otra época y con uno y otro gobernante, había sido de pronto representada en Juan. O sea, de que Dios siempre guarde un remanente. Entonces, si eso de pronto se traslada a uno de los apóstoles, te pregunto si ese remanente es representado en Juan, dado y aquí es siempre la duda que he tenido, cuando pues a él le reclamaron o reclamaron no, de que los demás apóstoles pensaban de que él era el que iba a quedar eh, vivo, ¿cierto? ¿No sería eso lo que pasó con él que tú estás refiriendo, que fue el único pues que no sufrió de martirio y que quedó vivo? Entonces, pienso yo que si ese remanente general pues se puede aplicar también a un remanente específico como Juan, y si eso fue una profecía realmente. Claro, porque el Evangelio dice, ¿y qué si yo quiero que sea él el que quede? Entonces, y después dice, pero no se refería a eso. Dice allí mismo el texto en el Evangelio, pero sin embargo se dio, sin embargo fue. Entonces yo siempre he tenido esa duda, profe. Pues Acláramela, por fin. la profecía, ahí sí hubo una palabra profética de parte de Jesús en la manera que se lo dice, en el sentido de que Juan sí iba a vivir muchos años. Ahora, el remanente en parte lo podemos ver en Juan, porque si Juan, si Juan y los demás apóstoles hubieran muerto todos sobre el año 70, 75, bueno, pues no hubiéramos tenido las cartas de Juan, ni hubiéramos tenido el libro de Apocalipsis, porque esos fueron escritos muchos años después. Entonces nos hubiéramos perdido de esa literatura en su momento. ¿Sí? De pronto Dios hubiera guiado a Juan a escribir en otra época, es posible, pero hubiera escrito de otra manera, porque Apocalipsis se escribió en el momento que se escribe bajo un género muy conocido en su momento y era necesario ahí, no se necesitaba antes. Entonces, sobre eso Dios sí tiene un control, pero es interesante ver que siendo Juan ya anciano, varios de los padres de la iglesia, o algunos por lo menos, de los padres de la iglesia fueron contemporáneos con Juan. ¿Sí? Es decir, que ellos recibieron de primera mano información. Entonces, el conservar por tradición oral en los padres de la iglesia mucha de la información de la cual Juan fue testigo, pues pudo ayudar a que se mantuviera un remanente, ¿sí? Y que pudiera seguir la línea. Pero en ese sentido, como te digo, Dios siempre se ha preocupado por guardar un remanente. Además que esa es una promesa desde los profetas, desde Isaías, que fue de los primeros profetas escritores que hubo, ya se hablaba del remanente, del cual Dios iba siempre a cuidar. ¿Sí? Y vamos a ver a lo largo de la historia cómo Dios siempre va a mantener ese remanente.
Entonces, sí, desde ese punto de vista, podemos ver cómo Juan, al enlazar con los padres de la iglesia, ayuda a preservar, porque los padres de la iglesia, aunque lamentablemente ellos escribieron, los padres de la iglesia fueron muy juiciosos al escribir. Ellos citan a los evangelistas y citan algunas de las cartas como referencia en sus escritos, pero lamentablemente lo que ellos escriben luego va a ser malinterpretado y con eso se va a dar pie, va a poner la base de lo que va a ser la iglesia jerarquizada del siglo IV. Lo que es, ya sabemos nosotros, se conforma la iglesia católica. ¿Basada en qué? En algunos de los escritos de los padres de la iglesia. Y por eso a ellos se les va a denominar padres de la iglesia, ¿sí? Porque bajo sus escritos es que se consolida el clero, por ejemplo. Cuando los padres de la iglesia hablan de los obispos, de los obispos y de algunas cosas del clero, no lo hacían en el sentido jerarquizado, lo hacían en otro sentido, pero eso fue mal interpretado, ¿sí? Pero aún a pesar de eso, es la línea donde vamos a ver siempre el remanente como Dios lo cuidó. Y lo cuidó ¿por qué? Porque este gnosticismo, que es de las primeras herejías en levantarse, ¿sí? Hablamos no como una secta, no lo vamos a mirar como una secta, sino como una herejía, ¿sí? Que surge de personas que incluso hacían parte de la iglesia. Y Juan, luego vamos a ver en una de las cartas de Juan, donde se nos dice, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Es decir, para mostrarnos que las herejías no necesariamente vienen de afuera, no necesariamente, como iba, pues, iba a pasar, por ejemplo, con cosas del judaísmo, sino que empiezan a nacer de adentro, ¿sí? Y cuando nacen de adentro esas herejías, eso es lo que empieza a hacer daño. Esa fue una estrategia que entendió una vez uno de los emperadores de Roma en el siglo II, y fue la única estrategia, la única que estuvo a punto de acabar con el cristianismo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque lo que hizo fue infiltraron personas dentro del cristianismo, ¿sí? Y esas personas infiltradas tenían claro lo que tenían que hacer. Entonces, unas empezaron a decir unas cosas, las otras empezaron a decir que no estaban de acuerdo, y eso generó un conflicto interno dentro del cristianismo, y ese conflicto no se fue solamente en creencias, sino que ese conflicto se fue en lucha. Y fue una lucha tal que por poco estuvieron a punto de exterminarse los cristianos, entre ellos mismos. Por eso es más fácil para derrocar algo, derrocarlo desde adentro, no desde afuera. Entonces, cuando empieza a hacer medidas desde adentro, si no se controla, ¿sí? Eso es lo que puede ocasionar el derrumbe, ¿sí? De las ideologías. Gracias a que Juan, Pedro y Judas se dieron cuenta de lo que estaba sucediendo, fue que pudieron advertir, ¿sí? Entonces, Judas va a escribir precisamente para advertir a la iglesia acerca del peligro que se iba a correr, ¿sí? O que estaban corriendo. ¿Listo? Ya sabemos que el autor es Judas, ¿sí? Judá del hebreo, o Judas, que es griego, ¿sí? Ese era un nombre común en Palestina, ¿sí? Se mencionan 8 en el Nuevo Testamento. El autor que escribió esta epístola general ha sido aceptado como Judas, el medio hermano de Cristo, que a la vez era hermano de Santiago, de Jacobo, ¿sí? El que escribió la carta, que era el líder de la iglesia en Jerusalén. No se trata de Judas Iscariote. Entonces, para uno saber cuál Judas es, lo primero que hace es empezar a descartar a los otros. Entonces, el traidor no puede haber sido, porque todos sabemos que el hombre se mató en un accidente. No es Judas Tadeo, apóstol del Señor Jesucristo, que es mencionado en Lucas y en Hechos, ya que el autor de Judas no se identifica como apóstol,
¿sí? Y habla de los apóstoles en tercera persona, excluyéndose de ese grupo, ¿sí? Si hubiera sido este Judas, se hubiera presentado de esa manera como apóstol también. El autor de esta epístola se hace llamar Judas, el hermano de Jacob, ¿sí? En ese sentido, ya uno sabe que no son esos otros dos que eran importantísimos, pero que no tuvieron oportunidad de haber escrito. Cuando se hace denominar llamado el hermano de Jacobo, entonces sabemos que Jacobo, ¿sí? El más cercano, la mejor posibilidad, era medio hermano de Jesús también. ¿Sí? Jacobo, el hermano de Juan, ya había muerto en Hechos 12. Ese Jacobo ya había fallecido. Entonces, cuando él se hace llamar el hermano de Jacobo, se está refiriendo a uno que aún estaba. Y el hermano de Jacobo tenía que referirse a alguien tan conocido como el líder de la iglesia de Jerusalén, que dirigió también el concilio y que a la vez era medio hermano de Jesús. Por eso es que se identifica de esa manera, como el hermano de Jacob. Eso que, ¿para qué se prestaba? Para que tuviera cobertura, porque él era un líder, pero a la vez porque Santiago tenía cobertura de los apóstoles, ¿sí? En especial de Pedro, en el círculo petrino. Entonces, al tener cobertura de Jacob, automáticamente lo cobijaba, ¿sí? La autoridad de un apóstol también. Y de esta manera la carta era reconocida y aceptada por una comunidad de fe. La salutación de Judas es similar a la de Santiago, ¿sí? En eso son muy parecidos. Aunque Judas había rechazado a Jesús como Mesías anteriormente, ¿sí? Él se convirtió a Jesucristo conjuntamente con otros de sus hermanos después de la resurrección de Cristo. ¿Sí? Eso lo podemos leer cuando ellos están en el aposento alto, ¿sí? Esperando a ver qué va a pasar. Recordemos que ellos se encierran allí por varios días y vamos a ver qué pasa, ¿sí? Y dentro de esos están Jacobo o Santiago y Judas, están dentro de ese grupo que están esperando junto con María y con los demás apóstoles o con los apóstoles. Entonces, el libro de Hechos y en Primera Corintios se nos es clara la información acerca de cómo estos dos personajes estaban allí presentes. Sí, Mercedes. Profe, lo que estabas explicando en la diapositiva anterior me parece muy importante en cuanto a pues establecer la legitimidad de la formación del Nuevo Testamento, de la canonicidad. ¿Por qué? Porque entonces, si nos explicaste, para ver si entendí bien, si fue aprobada, por decirlo de alguna forma, la carta de Judas por la comunidad original, eso tiene que transferirse entonces en su canonicidad posterior, o sea que es como una aprobación automática, o sea, así tal cual, como fue aprobada por la comunidad original, obviamente para su canonicidad no tenía menos, sino que también ser aprobada. Correcto, Para- sí, y eso es válido precisamente para eso, para el canon. Por eso es importante uno prestarle atención a sus detalles. Algunos podrían haber dicho, no, Judas no es canónica, ¿sí? No lo hubieran incluido. Sin embargo, cuando uno mira la forma, ¿sí? La presentación, como lo hacen su saludo y la identificación que ellos dan, eso es importantísimo, ¿sí? Uno no le prestaría atención a eso, pero sí es un elemento a tener presente. ¿Listo? Además que a causa de su relación con Jesús y habiendo sido testigo del Cristo resucitado, y a causa del contenido de esta epístola, su carta fue aceptada universalmente, ¿sí? ¿Por qué universal? Porque no fue escrita para una iglesia en concreto, ni para una persona. Sencillamente fue escrita de manera abierta, ¿sí? Y eso hace que sea aceptada dentro del canon bíblico como palabra de Dios. ¿Listo? Por lo mismo, por la cobertura apostólica que tenía la persona de Judas por medio de Santiago y por ser líder de la iglesia con la cobertura de los apóstoles. Entonces, eso es importantísimo. ¿Listo? Pero, como ustedes saben, el tiempo no ayuda mucho. Vamos a dejar ahí. Mañana vamos a continuar viendo esta parte de Judas y algunas
y de una vez reviso para que la comparación entre las dos cartas no me vaya a aparecer por ahí de repente en una diapositiva. Entonces la voy a ocultar. ¿Listo? ¿Para qué? Para el día de mañana. ¿Tienen alguna pregunta? A pregunta aquí de lo que vimos hoy o de lo que hemos visto hasta el momento o pregunta de algo que tengan, dudas. Profe, ¿cuándo nos comparte las diapositivas? Ahorita más tarde o mañana a primera hora. Las tienen para que puedan estudiar para el examen. Los que llegaron tarde, entonces tienen el examen mañana. Adriana. Pero no fue culpa. ¿No? No fue culpa mía. Yo lo iba a dejar para después, pero dije, pues como no entraron todos a tiempo, entonces dejémoslo para mañana. Nos salvamos. No, para que sepan, el examen lo vamos a dejar para la otra semana. La semana de receso, durante toda la semana va a estar disponible el examen. ¿Listo? Ustedes lo que tienen es que sacar 40 minutos máximo, 40 minutos máximo cualquier día de la semana para que lo resuelvan. ¿Listo? Entonces vamos a dejar que esta semana ustedes terminen todos sus parciales, trabajos y todo tranquilos y la otra semana se estresen por esa materia. ¿Listo? Bueno, profe, gracias. Listo, profe, gracias. Gracias, profe. Gracias, Nos profe. vemos. Chao. Gracias, Nos profe. vemos mañana y que descansen en la semana de receso. Que Dios los bendiga. Gracias, Amén, profe. profe, así será. Gracias, profe, Igual. igualmente.